Muy buenas, soy Yago Moreno y esto es La Oveja Roja y nos encontramos con Abuyen Fubea, director de Uhuru África TV en Teleca y también periodista y activista panafricanista en España. Buenos días, Abuy. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad aquí en Lavapiés. Un placer. ¿Qué es el racismo, Abuy? Bueno, básicamente el racismo es una ideología política y es una práctica política que es consustancial a la sociedad moderna occidental porque el racismo es parte del proceso histórico en que se ha conformado Occidente en los últimos 200 años. Es una ideología muy nueva, a diferencia de lo que la gente piensa. El racismo es algo muy nuevo. El racismo surge en el siglo XIX como contestación de las élites dominantes a lo que es la revolución de Haití, a la posibilidad de que los negros, como clase oprimida y como sujeto, digamos, colonial, pueda articular un proceso de emancipación. Entonces, esos procesos de emancipación que surgen básicamente en la Revolución de Haití de 1804, tiene como reacción que Occidente, las élites occidentales colonialistas, generen una nueva ideología para justificar su dominio sobre estos pueblos. Y ahí surge el racismo primero como disciplina académica, teórica, política, y finalmente hasta que lo que conocemos es el nazismo, que ya es la parte política final de todo este proceso ideológico de evitar que otros seres humanos, otros pueblos de la humanidad puedan crear un sentido de pertenencia y ser sujetos históricos, sujetos políticos. Por tanto, a diferencia de las cosas que explica por ahí Esteban Ibarra y todas esas cosas, el racismo no es nada de eso. El racismo es una ideología política y un instrumento, en este caso, del Estado occidental, el Estado africano, el Estado latinoamericano, cualquier Estado, para conseguir unos fines políticos y que surgen en 1804 con la Revolución de Haití. Lo que había antes del racismo es otra cosa. Pues puede haber una diferencias entre personas, pero el racismo es una ideología estructurada desde el propio Estado, con un discurso muy claro y con unas finalidades muy claras. No es esa mezcla que nos quieren hacer ver, los discursos estos como muy caóticos, mezclando todo, ¿no? Es decir, en Sudáfrica, en el caso del apartheid, es una cosa clara. En Alemania nazi, por ejemplo, Joseph Goebbels y todos los teóricos del nazismo, propio Hitler, en su libro Mi lucha, deja bien claro cuál es la finalidad de estructurar el racismo con respecto a una comunidad, en este caso a la comunidad judía, pero también con unos fines políticos. El racismo no solamente persigue a los judíos, a los negros o a los gitanos, sino que persigue instaurar, digamos, un orden de clase, un orden político. Es decir, detrás de las cuestiones racistas hay unas finalidades políticas. Lo que ocurre que, claro, que en una sociedad como la que vivimos actualmente, donde hay un triunfo del relativismo, entonces pues todo se relativiza, se mezcla machismo, racismo, homofobia, todo es mezclado para al final negar el racismo, porque de eso se trata, porque las personas que mezclan todo, a todo le llaman racismo, lo que hacen es quitarle importancia, ¿no? Y bueno, y hay que reconocer que en la historia de la humanidad ha habido siempre una parte consustancial de la ideología racista para crear lo que es la sociedad moderna. La sociedad de hoy en día no podría existir sin el racismo. El racismo es importantísimo para entender nuestra sociedad moderna, la Unión Europea, Estados Unidos, Occidente en general, el mundo global no podría existir sin el racismo. ¿Nos puedes poner un ejemplo, por ejemplo, en la Unión Europea? Bueno, es decir, cómo se construye Europa a partir de 1945 se construye a partir de la derrota política e intelectual del nazismo, ¿vale? Es decir, los padres fundadores de la Unión Europea eran antifascistas. Los padres fundadores de la actual Unión Europea no lo son, claro. Son demócratas. Entonces, claro, es un proceso de cambio que hay que entenderlo en un marco histórico. El propio colonialismo en África se basaba en el racismo, en la inferioridad de los negros, para justificar así su propio, digamos, su propio control. En América Latina, por ejemplo, todo el proceso
en América Latina es hasta casi el año 2000, que llega Evo Morales al poder en Bolivia, que hay un primer presidente indígena. Eso después de 500 años, eso dice mucho. Pero claro, el racismo no tiene por qué ser violento, como nos lo plantean, oh, los nazis, no sé qué. Los nazis son una parte del racismo, pero no son el racismo. Es decir, son la consecuencia, un síntoma. Es decir, el hecho de que durante 500 años llega un presidente indígena a Bolivia te dice cómo es la sociedad latinoamericana y cómo está estructurada y quiénes son los que mandan. Porque al final es una cuestión de poder, es una construcción para el poder, no es una construcción para sentirme mejor que los gitanos, o mejor que los negros, o lo mejor que los judíos, o lo mejor que los blancos. Es para conseguir un objetivo de poder y con el racismo, sociedades concretas, por ejemplo Argentina, Chile, se produjo un exterminio de los indígenas y de los negros. O, por ejemplo, lo que pasó en Cuba en 1909-1910 fue el genocidio sistemático, no contra la comunidad negra, sino contra un partido concreto de negros, el Partido de la Gente de Color, que representaba las aspiraciones políticas de la mayoría social en Cuba, que son los negros. Entonces, cuando esas cosas se producen, pues lo mismo que se produjo en Alemania, el genocidio nazi no se produjo porque los alemanes fueran muy malos y odiaran a los judíos, sino porque había un objetivo político, de control político, y los judíos eran un obstáculo para ese control político. Y el racismo tiene ese impacto para entender las premisas políticas e históricas. Si uno, por ejemplo, y luego el lenguaje que manejamos hoy en día, ¿no? Avalancha, riada, subsahariano, de color, la propia palabra inmigrante, todos esos conceptos son conceptos que surgen desde un marco de relaciones, digamos, de una epistemología colonial. Y la epistemología colonial, aunque ahora lo han revestido de una antropología que le llaman mediación intercultural y todo eso, es la antropología y la epistemología colonial. Lévi-Brühl, Hegel, Gobineau, son todos estos. Has estado hablando de diversos términos que se usan en los medios de comunicación y que de alguna manera son racistas. ¿Cómo se defiende el racismo desde los aparatos de construcción ideológica, de los medios de comunicación, la religión, la sociedad en general? Bueno, hoy en día los elementos de legitimación del Estado y de construcción ideológica son básicamente los medios de comunicación, porque es la hegemonización del cuarto poder. Periódicos, televisión sobre todo, internet y las radios, ¿no? Básicamente se construye negando la diversidad. Es decir, los medios de comunicación, a diferencia de otros sectores de la sociedad que han admitido que España, Cataluña, Euskadi, Alemania, la Baja Sajonia o cualquier región de Europa son sociedades multiculturales, los medios de comunicación presentan la sociedad como homogénea. Las tertulias de televisión son todos personas blancas que hablan desde un punto de vista de nosotros contra ellos. Los telediarios, el recurrir sistemáticamente a personas extranjeras o no blancas que hablan mal castellano o mal catalán o mal euskera, es para presentarles como gente incapaz de adecuarse a nuestra sociedad. Pero eso es una cosa que está hecho en el cine de los años 20, los años 30. Hay una película muy buena norteamericana que se llama El triunfo de una nación. Hay una serie o la misma que hizo Rosenthal en Alemania, El triunfo de la voluntad. Todas esas películas están muy bien y además Goebbels en Propaganda 1 lo explica muy bien, cómo hay que proceder a cosificar a las personas. Los medios de comunicación en España, da igual que sea La Sexta, que sea Público, que sea ABC, que sea La Derecha, Intereconomía, todos, absolutamente todos, evitan tener un marco de diversidad. La única diversidad que entienden ellos es un catalán de CiU y un español del PP. El resto no es diversidad. De hecho, a pesar de los años transcurridos con el mantra de inmigrantes, no hay gente en los debates públicos que sea de otras religiones, que sea incluso que sea de otros colores, de otras razas. Es decir, el año 92 hubo una negra que se llamaba Francine Galvez, que presentaba el telediario, pero hasta ahora no había vuelto a ver ni negro, ni blanco, ni azul, ni verde, ni nada. Es decir, hay un retroceso, hay una regresión en la visibilidad de la diversidad. Entonces, ese es el papel que el cine español, con todo lo importante que supone que es el problema de la inmigración,
solamente hay 4 o 5 películas que hablan de la inmigración. Buana, Cartas de Aliu, el resto son las series, siempre el de religión protestante es extranjero, cuando aquí en España hay muchos protestantes. El negro es inmigrante, cuando hay muchos españoles que son negros. El judío viene de Israel, cuando hay muchos judíos que son españoles. Eso lo construyen los medios de comunicación, las tertulias por ejemplo, del Rojo Vivo, las tertulias, por ejemplo, como las de la Sexta Noche. Todas esas tertulias pretenden presentar una imagen de España homogénea y blanca. Ellos no pretenden que haya una España diversa o una Europa diversa. Tienen mucho miedo. Por ejemplo, hay una tertulia en Cataluña que se llama El Matins, que es una de las más vistas. Es imposible ver a un negro en esa tertulia, salvo para hacer un reportaje de los pobrecitos inmigrantes a la playa y que es alguien que lo hace, pero no con un carácter discursivo. Ellos no le quieren dar a los no blancos una capacidad discursiva porque les iguala a ellos. Y eso les crea una crisis de representatividad y de poder, porque en cuanto se ha visto claramente qué ha pasado con el fenómeno de Podemos, el fenómeno de Pablo Iglesias, en el momento en que los medios de comunicación han abierto la llave a otras personas, todo se ha ido a la mierda, porque no puedes mantener a todo el mundo bajo un prisma impidiendo que no haya voces. ¿Qué pasa? En 35 años de democracia no hay otros tertulianos para hablar de la realidad, salvo que esos. Solo falta que Victoria Prego ahora sea la entrenadora de la selección española. Entonces, claro, o la directora de deportes de la ONU. Entonces, es como repetir. ¿Por qué? Porque hay que entender que el sistema político y el régimen constitucional tiene una relación directa con el cuarto poder. El cuarto poder tiene la responsabilidad de mantener ese marco ideológico, esa mirada en orden. Y cualquiera de las personas que se salen de esa idea de Europa, o sea, cómo se construye el régimen del 68, son 2 pilares básicos: la monarquía, el Partido Socialista y la Unión Europea. Y cuando se habla de Europa estás hablando de blancos. Hablar de negros y latinoamericanos, de moros, judíos y árabes, es hablar del pasado de la dictadura. No podemos volver a la dictadura, entonces hay que hablar de gente blanca. Entonces todas las presentadoras son rubias, Leticia rubia. O sea, es una imagen que los medios tienen que construir y lo hacen muy bien. El problema también es que yo creo que es una responsabilidad de los propios inmigrantes, o la diversidad, o la España diversa, buscar mecanismos también, ahora que estamos en la época de Internet, para eludir esa especie de apartheid informativo, ¿no? Claro. Y de ahí surge Uhuru África. Y por último, ¿qué es el racismo institucional y cómo se refleja en nuestro país? Bueno, el racismo institucional es básicamente Stokely Carmichael o Comaturén, en su libro Poder Negro, en la editorial Siglo XXI, lo explica muy bien. El racismo institucional no es más que la mezcla del prejuicio más el poder, ¿vale? El prejuicio, que es una constante histórica que ya hemos dicho, producto de la esclavitud, la colonización, el apartheid y ahora la inmigración, todo ese proceso histórico de la esclavitud, el colonialismo, ha creado un prejuicio, una educación que luego los sistemas educativos han alimentado. El Plan Bolonia, la EGB, la ESO, los chavales van al colegio y no saben nada de África. Ven un negro y dicen, ha venido en patera. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no quiere que los chicos blancos sepan nada de los negros. Y mucho menos que hemos tenido una colonia en Guinea Ecuatorial. Efectivamente, no quieren que eso se sepa. Entonces el racismo institucional es ese prejuicio que ya se ha producido más el poder. Es decir, los miembros del Ku Klux Klan no eran ciudadanos simples, eran ayudantes del sheriff, eran una autoridad, eran alguien dentro del pueblo. Es decir, los guardias jurados, la policía, las personas de autoridad, cuando ejercen el racismo, cuando ejercen la discriminación, se convierten en racismo, porque ellos tienen la autoridad para hacerlo, porque son aparatos del Estado, por tanto tienen legitimidad y por tanto tienen la capacidad de ejercer esto que un vecino normal no puede hacer. Entonces es prejuicio más poder. Entonces, ¿cómo se hace eso? El sistema educativo tiene un prejuicio y tiene el poder, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, de ejercer ese poder. ¿Cómo lo hace? Directamente eliminando cualquier pasado de relación con los negros, en África, con Guinea Ecuatorial, con Latinoamérica. Es decir, el propio Instituto Cervantes ignora a sabiendas de que en el mundo hay 250 millones de negros que hablan castellano y están en América Latina. Entonces nos presentan la imagen de América Latina de Uribe, de Sousa, para hacernos ver de que esto no existe y que estos son unos tipos que han llegado de casualidad.
el Parlamento de España, en el 17 de febrero del año 2010, dijo en una resolución en forma de proposición no de ley que en España hay 2 millones de negros y que esos negros son una comunidad étnica, ¿vale? Una comunidad étnica, una minoría étnica, más que los gitanos, más que los judíos. Entonces, es decir, minoría étnica, pero sin embargo el Estado español hace leyes para otorgarles la nacionalidad a los sefardíes, una cosa positiva, muy bien hecha, pero evita que esas mismas leyes se hagan hacia los negros, porque entienden que primero que no tienen que el hablar de negros automáticamente nos remite a un pasado que España no ha aceptado todavía, que le cuesta aceptar, mientras que a lo mejor la expulsión de los judíos hace 500 años ya la hemos aceptado porque, bueno, en fin, ¿entiendes? Pero sin embargo la cuestión negra, las instituciones españolas tienen mucho miedo. El rey de España, si os acordáis, pidió perdón en el Parlamento de Jamaica a los negros por la esclavitud, pero nunca lo pidió en el Parlamento de España. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que las instituciones desde arriba marcan una mirada hacia los negros y hacia el resto de la sociedad. Os recuerdo que hace poco el nuevo rey, el rey Felipe VI, Su Majestad Felipe VI, se ha reunido con 200 ONGs de la Comunidad de España y no se ha reunido con los negros. O sea, no significa eso que él sea un racista, simplemente que él es parte de esta construcción ideológica donde el racismo institucional no se manifiesta de una forma violenta, sino simplemente haciendo una continuidad histórica. Es decir, los gays, las mujeres blancas, los minusválidos, los gitanos, no sé, un montón de gente, el Estado entiende que son personas que merecen, en el caso, por ejemplo, de los gays, hoy que ayer es el Día del Orgullo Gay, pues el Zapatero entendió que a los gays había que darles derechos, y no solamente les dio derechos, les dio recursos, dinero, empoderamiento y discurso. Pero cuando un negro pretende que esa misma realidad se la puedan dar a ellos, el Estado despliega toda su violencia contra ese negro y lo pone a azotar, como hacían los esclavos. Un ejemplo de ello fue Alfonso Arcelín con el negro de Bañoles. Cuando el Alfonso Arcelín, siendo concejal del PSC, miembro de la dirección del Partido Socialista de Cataluña, de la dirección, con el difunto Ernest Lluch, se levanta en el año 91 contra un negro disecado en un museo, el presidente Jordi Pujol le promete que no, como está la Olimpiada, no tenemos que dar mala imagen. El gobierno español, bueno, es un tema de un tal, entonces todo el mundo se va lavando las manos, los propios dirigentes socialistas del PSC, a muchos de Esquerra, muchos de izquierda, pues eran los que salían en los telediarios de comunicación a atacar al negro porque el negro se había salido de lo que realmente tenía que ser un negro. Pues un tipo ahí sibuana, sonriendo, tocando tambores, pero no se podía permitir el lujo de cuestionar a la sociedad hegemónica democrática sobre un crimen como ese, tener un ser humano disecado en un museo. Finalmente, tras una lucha grandísima del movimiento panafricanista durante más de 10 años para sacar al negro y llevarlo a Namibia, el Estado español reconoció a través de los propios del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero también del propio, digamos, los tribunales reconocieron que Alfonso Arcelín tenía razón, porque demandó al Estado español. Do you remember